Bien, buenas tardes a todos. Continuamos con el ciclo de conferencias que iniciábamos en el día de ayer, día 18 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. El lema que ICOM propone para este año es el poder de los museos, como lugares incomparables de descubrimiento, objetivo que perseguimos con la conferencia de hoy, que vamos a descubrir a través de esa pregunta que se nos plantea. Tenemos el honor de dar la bienvenida a este museo a Diego Díaz Grajera y a su ponencia ¿Nació en Villafranca de los Barros el músico barroco Juan de Araujo? Nuestro ponente de hoy es natural de Villafranca y licenciado por la Universidad de Sevilla. Docente por vocación, ha desarrollado su trayectoria profesional en su localidad natal, obteniendo la cátedra de Física y Química en el Instituto Meléndez Valdés en el año 1992. De forma paralela a su labor docente, fue desarrollando su vocación por la investigación, primero por medio de materiales didácticos sobre la caseta meteorológica situada en su centro educativo, para después pasar a colaborar en diversas revistas del ámbito docente y educativo. Tras su jubilación en 2012, continúa la labor investigadora divulgando el folclore extremeño, muy vinculado a él desde su participación en el Grupo Valdequemao de Villafranca. Actualmente ha ampliado su campo de investigación consultando las actas capitulares del Concejo Villafranqués y publicando diferentes artículos en El Linojal, revista editada por la Asociación Amigos del Museo, además de colaborar con la emisora local en programas históricos. Estamos, Diego, expectantes por descubrir la respuesta a la pregunta que nos haces esta tarde y queríamos trasladarte nuestro más sincero agradecimiento a ti y al resto de ponentes por participar durante estos días en la celebración del Día Internacional de los Museos. Sin más, damos comienzo a la presentación. Muchas gracias a todos por asistir una vez más. Claro, lo normal y, por supuesto, en estos casos, agradecer a los miembros de la Corporación Municipal presente, a los amigos y compañeros del MUBI y de la Asociación de Amigos del MUBI, por supuesto, familia, amigos y, bueno, a todos vosotros en particular por estar presentes, por mostrar vuestro interés, por seguir esta pequeña charla. Esperemos que no nos dure mucho y que en cuestión de poco más de media hora hayamos desvelado por fin cuál es el asunto de la pregunta. También debo declarar que no estoy aquí tampoco por ningún mérito especial mío, sino porque una vez se me ocurrió, comentando con los amigos de la MUBI, levantar la mano y me dijeron: Diego, a la pizarra. Y a la pizarra hemos llegado. Así que en eso estamos y comenzamos, como os digo, voy a leeros el texto que he preparado. El músico y maestro de capilla Juan de Araujo fue uno de los mejores compositores de la música colonial americana o, como es conocida, la música virreinal. Es llamada así la música que se desarrolló a partir del siglo XVII, sobre todo, aunque no exclusivamente, en los virreinatos del Perú, de Nueva Granada que abarcaba Colombia, Venezuela, Ecuador y algún sitio más de aquella zona, y de Nueva España, que coincidía con México. Coincidió en el tiempo con el desarrollo en Europa de la música barroca. Fundamentalmente se refiere a la música sacra, creada sobre todo en las catedrales por los maestros de capilla, que eran aquellos músicos de experiencia y prestigio, siempre era compositor, pero que dirige al grupo de cantores o instrumentistas responsables de la música sacra en los oficios de las iglesias o la música profana en las fiestas cortesanas. Pero también se refiere a la música secular, popular o cortesana. Por lógica, al desarrollarse e interpretarse en las catedrales, fue una música preeminentemente acompañada por el órgano, aunque también por el arpa y algunos otros instrumentos, entre los que cabe destacar el violín.
La música de Juan de Araujo es fundamentalmente polifónica y policoral. La mayoría de sus composiciones son obras cortas, a modo de villancicos. Y hago un inciso aquí para que os comente que villancicos habría que entender, ya lo dije antes, no como aquella música navideña, sino como cancioncillas, villancicos, interpretadas por los villanos de las ciudades, de las villas, desde tiempos inmemoriales. Pues bien, todo ese conjunto de músicas, cancioncillas interpretadas por los villanos, son los villancicos, aunque no falten otros tipos populares en su obra, como tonos, jácaras, juguetes y letanías, e incluso otras más complejas, como misas magníficas o motetes. Pero lo vamos a hacer ahora, quería ambientaros, aunque lo malo es que empleemos más tiempo. Por favor, Pepe. Bueno, sí, habréis hecho en falta que no está toda la letra, no me cabía, pero si habéis conseguido seguir esta, ya habéis hecho bastante, porque como veis, el idioma es un castellano, pero modificado en un medio dialecto negroide
criollo de aquella época. De las obras encontradas en alguna de las catedrales donde este hombre, ahora diré, estuvo, pero seguimos. Casi todas las características relatadas cuadran en nuestro personaje, que fue compositor, maestro de capilla y autor de un catálogo rescatado de más de 150 obras, casi todas villancicos. Este es uno que hemos escuchado. Puso música, y esto es notable, a algunos textos de Sor Juana Inés de la Cruz, y son algunos de los, en cuanto a texto, obviamente, de los mejores obras de nuestro personaje. Bien, nació en 1646. Si bien nacido en España, toda su formación musical, por las razones que luego pondré, debió comenzarla en España, pero luego completarla en Perú, con Tomás de Torrejón y Velasco, otro gran autor virreinal y que compuso la primera ópera estrenada en América en 1701, con texto de Calderón y de título La púrpura de la rosa. La obra de Araujo se desarrolla toda en América, siendo nombrado maestro de capilla en la Catedral de Lima desde 1670 hasta 1676, aproximadamente cuando tuviera unos 25 o 26 años, más o menos. Luego en la Catedral de Cusco hasta 1680 y finalmente en la de Sucre hasta su muerte en 1712. En cuanto a su lugar de origen, tendremos, creo que mientras no se diluciden los términos que iré exponiendo, la polémica de su lugar de nacimiento. Y esto es lo que vamos a tratar de documentar en esta corta aproximación al tema. Algunas fuentes citan su nombre, biografía u obras sin entrar en su origen de nacimiento. Otras fuentes solo citan como lugar de su nacimiento a una Villafranca de España. Bueno, una partitura. Otro inciso quiero hacer. Esa es una de las muchas partituras que se conservan. Ya dije que se conocen hasta 159 exactamente obras, y todas son así. Las partituras iban todas para un mismo villancico, iban 7 u 8 ejemplares distintos, unos con unas voces, otros con otras, y el arpa de acompañamiento en este caso, pero digamos estaba dividida la obra en varias partituras. Bien, como iba a decir, hay algunas fuentes que citan su nacimiento en una Villafranca de España. Por ejemplo, y lo estamos viendo, Carmen García Muñoz, en un artículo, Juan de Araujo, un compositor de la América colonial, de 1977. También en otro de esa misma autora, en aproximación a la obra de Juan de Araujo, en la revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Igualmente, también nos encontramos esa referencia en Samuel Claro, la música virreinal en el Nuevo Mundo, aparecido en Revista Musical Chilena. Bueno, hay, y esto sí que es raro, dentro de esta obra, que son ponencias de un congreso celebrado, ahí se ven, hay alguna que cita una Villafranca de Oviedo. Ahí sí que me tuve que romper la cabeza. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué Villafranca es esta? De Oviedo. Bueno, pues, a ver, Villafranca de Oviedo, Oviedo como provincia, en aquella fecha no existía. Existió después, como provincia, moderna. Antes, Oviedo y el Reino de Asturias históricamente fueron antes, sí, pero a la fecha de esto ya aquello no existía, y entonces, aunque este autor, dentro de esta publicación, Susana Sarr von Gleiser, El patrimonio musical del Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, aportaciones al estudio de la música colonial latinoamericana, nos dice eso. Y como os estoy explicando, Oviedo no nos cuadra en absoluto esa provincia. No sé, a ver si esto es, sí.
En cambio, sí por aquella fecha existía la provincia del Bierzo. Y dentro de esa provincia tendríamos a Villafranca del Bierzo. Entonces empezamos a situarnos. Oviedo no, pero algo parecido. O sea, al norte, no muy cercano que digamos, pero por aquella zona. Y ya como referencia cercana y concreta lo hace Leonardo Weissman. Pasaremos. No, esta no es. Bueno, llegaremos. Leonardo Weissman situando el nacimiento en Villafranca del Bierzo en 1649, es decir, lo hace 3 años después de las otras referencias. Una historia de la música colonial hispanoamericana. Y por otra parte, como os comenté, teníamos a la Wikipedia que data su nacimiento en Villafranca de los Barros en 1646. Como veis, aporta solo datos de su biografía, como los que ya hemos destacado anteriormente, y siendo editada la entrada, por hacer referencias, en esta enciclopedia el 10 de abril de 2013. Y una última que voy a relataros, Miguel del Barco Díaz. Este Miguel del Barco Díaz no es el más corriente Miguel del Barco, este es su hijo. En su presentación de título La música en la España de Zurbarán, dentro de las 15ª Jornadas de Historia de Fuente de Cantos, en 2014 escribía: mención especial merece Juan de Araujo, cuyo origen hoy aceptado por la mayoría de los investigadores se sitúa en Villafranca de los Barros. Bueno, pero después de estas referencias, la más expeditiva, la que hace la explicación más detallada, y ahora veremos, quizás no la más adecuada, la hace quien había sido nacido y vecino de Villafranca hasta su marcha para continuar su formación musical y profesional como crítico musical, musicólogo, locutor de radio, escritor y colaborador de toda clase de eventos musicales, autor del libro Historias de la música en Villafranca de los Barros. Ese es al que me refiero, si lo conocéis. Juan Martínez Carrillo. Cuando en ese libro, en su segundo capítulo, nos titula el segundo capítulo de la forma siguiente: un músico nacido en Villafranca de los Barros en el siglo XVII, Juan de Araujo, incertidumbre en los datos, la hipótesis basada en hechos históricos, los condes de Lemus. Martínez Carrillo orienta sus pesquisas a partir de indicaciones, lo dice expresamente en ese libro, del eminente musicólogo Andrés Ruiz Tarazona, que lo remite al Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana de la SGAE. Sin embargo, incluso en las notas aclaratorias que culminan este segundo capítulo, ya dice Martínez Carrillo, ya indica que el propio autor de la entrada en el diccionario hace constar que tiene pendiente de confrontación la partida de nacimiento y bautismal en nuestro pueblo. Le damos. Bien, parte del texto de ese segundo capítulo que estoy mencionando. Siguiendo a Robert Stevenson, opta, Martínez Carrillo opta por 1648 como fecha de nacimiento. Indica que sus pesquisas en los archivos parroquiales, Villafranca, no dan el fruto buscado, pues ciertas interpolaciones y traspapelado en las anotaciones de inscripciones en las partidas bautismales de Villafranca de los Barros, al ser traspasadas a otros libros, ya que desde 1556, en que comienzan, hasta el año 1686, se transcriben a otros libros y parece que en esa operación dejan sin la información buscada. Ello le conduce a declarar que dificulta la búsqueda y crea dudas sobre el rigor de las anotaciones. Como decía, esa es una parte. Otra parte que he subrayado, otra frasecita, otro párrafo de los textos de Martínez Carrillo. Bueno, él argumenta. Nosotros también vamos a seguir argumentando acerca de esta hipótesis. Aún así, admitiendo que no le cabe otra solución que moverse en el terreno de la conjetura, lanza la siguiente hipótesis.
Juan de Araujo nació en Villafranca como consecuencia de un parto sobrevenido a su madre cuando la familia viajaba hacia Sevilla para embarcar hacia América como parte del séquito del conde de Lemos, que había sido nombrado e iba a tomar posesión del cargo de virrey del Perú. Esta historia, que parece ser una reivindicación buscando cierta justicia poética en compensación al episodio sucedido con José de Espronceda, que sucediera siglo y medio después y que, en opinión de Cascales Muñoz, fue inscrito en Almendralejo, aunque hubiera nacido en el término de Villafranca, al trasladarse su familia a Badajoz. Entonces, pienso que Martínez Carrillo intenta hacer esa pirueta. No solo Martínez Carrillo apunta a la pertenencia al séquito, en realidad todas o casi todas las referencias lo admiten así. La pertenencia de la familia del músico al séquito del conde de Lemos no sería descartable teniendo en cuenta que fueran procedentes de Villafranca del Bierzo o la propia comarca de igual nombre y que a través de relaciones vecinales y familiares hubiera sido elegida para acompañar al conde al Nuevo Mundo y rehacer una vida nueva en las Américas. Hay confirmadas familias de ese apellido en ese lugar y aldeas de su partido judicial. Hay también indicios de que la familia ya desde antes fuera sirviente del duque en Madrid. Persiguiendo los datos por este hilo, sabemos que precisamente en aquel pueblo, Villafranca del Bierzo, tiene establecido su origen el marquesado de Villafranca del Bierzo, título creado por los Reyes Católicos y concedido en mancomún al matrimonio formado por Juana Osorio Bazán, hija de un conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, y de Luis Pimentel y Pacheco. En 1486 se concede ese título. De tal forma, por vía materna, los descendientes de los marqueses de Villafranca del Bierzo son parientes de los condes de Lemos, originarios de Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Y esto hace verosímil la relación del 10º conde de Lemos, Pedro Antonio Fernández de Castro, que va a ser el nuevo virrey del Perú, con su pariente en Villafranca del Bierzo, Fadrique Álvarez de Toledo, Osorio y Ponce de León, séptimo marqués de Villafranca. No solamente eran familiares, he constatado que además este segundo fue testigo de boda del virrey. Por tanto, tenían una relación más que estrecha. En aquella fecha, y que al confeccionar el séquito que le habría de acompañar al Perú, solicitara consejo y eligiera a algún vecino de ese pueblo berciano para aquel destino. En consonancia con esta situación es cuando Martínez Carrillo sitúa el viaje de todo el séquito para embarcar en Sevilla por los caminos de la Vía de la Plata y en cuyo caso pudieran desplazarse por Villafranca de los Barros. De hecho, no hemos podido confirmar que tal viaje se realizara de tal manera, aunque sí es cierto que el que viajaba como futuro virrey del Perú presentó ante la Casa de Contratación de Sevilla la lista de quienes iban a componer su séquito en el viaje al Perú, lista que estaba compuesta por 113 personas, un séquito numeroso, como veis. Cuando todo podía quedar en la aceptación implícita de todas las premisas precedentes, he conseguido obtener en la biografía detallada por Guillermo, esta que veis en ese libro, Lochman Villena, de título Conde de Lemos, virrey del Perú, la lista completa de los acompañantes del conde y, curiosa, en ella no figura ninguna familia con ese apellido. Os la pongo, no sé si conseguiríais leeros los 113 nombres que hay ahí, porque van listados y además con sus cargos, con la función que iban a hacer acompañando al virrey. Bueno, pues luego me refiero a esos dos que he subrayado, que he resaltado. Parece seguro que el conde era gran aficionado a la música y mecenas de este arte en consecuencia. Por ello, sí aparecen en el listado, en cambio, Tomás de Torrejón y Velasco, el de abajo, ¿verdad?, que pasó junto con su consorte, doña Manuela, escribe ahí, y Lucas Ruiz de Riballaz, músicos ambos
Casado el primero y presbítero ordenado en la colegiata de Villafranca del Bierzo el segundo. Como veis, nos van cuadrando. Ciertos datos se van acumulando y nos van orientando. Aunque sigue siendo posible, claro, aquí no aparece, ya os digo, no queráis leeros eso que no lo vais a encontrar. No aparece ninguna familia Araujo, ni Juan, ni tal que se le pueda asociar. Ahora, eso no quita, digo, aunque sigue siendo posible que algunos de los personajes citados con otro nombre sean los progenitores de nuestro músico y éste se conozca con un nombre adoptado que no refiera a su apellido familiar, cosa que no deja de ser corriente para aquellos tiempos. ¿Sí? Esto era corriente. Mira, os pongo un ejemplo. Si os suena Juan de la Encina, notable poeta, músico y dramaturgo, anterior, este es del Renacimiento, alrededor de 1468, pues Juan de la Encina no se llamaba Juan de la Encina, se llamaba Juan de Fermoselle, como ejemplo de que pudiera ocurrir que entre esa lista estuviera nuestro personaje y no lo sepamos. Bueno, aunque fuera constatable la presencia de los Araujo en el séquito, incluso aunque se realizara el viaje por el itinerario descrito, pasando por Villafranca de los Barros, lo que no puede encuadrar son las fechas del nacimiento de Juan, que las hemos referido entre 1646 o 1649, con las del viaje del virrey. Bueno, empezamos a desvelar ya el resultado final, porque no hay aquí. Bueno, luego volvemos a eso. José de la Puente Brunque, historiador peruano que redacta la entrada biográfica de Pedro Antonio Fernández de Castro y Portugal y Andrade, el 10º conde de Lemos y virrey del Perú, en la web de la Real Academia de la Historia afirma que el conde de Lemos recibió los despachos de su nombramiento como virrey el 21 de noviembre de 1666, que presentó la lista aludida el 4 de febrero del 67, emprendiendo viaje el 3 de marzo del 67, llegando a Portobelo el 28 de mayo de 1667. Una vez allí tomó posesión el 21 de noviembre del 67, ejerciendo el virreinato hasta el 6 de diciembre de 1672, en que murió en el cargo. Además, estos datos se corroboran con los del libro de Losman, que ya lo hemos pasado, salvo la fecha de recepción del nombramiento. Losman la sitúa en octubre, en vez de en noviembre, que hace el otro. Por tanto, si el virrey viajó en 1667 y Juan había nacido en 1646, 48 o 49, si realizó el viaje como séquito del virrey, lo haría con 19 o 21 años después de su nacimiento. En este caso, nuestro personaje ya contaba con esa edad cuando emprendió su viaje a América y no podría haber nacido en Villafranca de los Barros. Ya debería tener adelantada, por tanto, su educación cuando viajó y al llegar a Lima entró a completarla en la Universidad Limeña de San Marcos, acabando su preparación musical e incorporándose en la década de 1670 a la Catedral de Lima en calidad de maestro de capilla. Durante su preparación musical con Tomás de Torrejón y Velasco, acabó ordenándose sacerdote. Ahí tenemos. Tomás de Torrejón y Velasco fue el maestro y profesor de Juan de Araujo, tanto desde España, parece ser, como ya allí en Perú. Y, es más, le sucedió como maestro de capilla a su alumno. Tomás de Torrejón y Velasco era de Villarrobledo, Albacete, aunque desde pequeño estuvo en Fuencarral, antes de ser este pueblo de Fuencarral, antes de ser distrito de la Villa de Madrid hoy en día, como paje de la casa del conde de Lemos. Parece ser que también viajó a Perú con el séquito del conde, parece ser no confirmado. En 1667 pasó a América como ayudante de cámara del conde de Lemos, Pedro Antonio Fernández de Castro. Es la otra gran figura de la vida musical virreinal del Perú, con obras magníficas en la faceta secular tanto como en la religiosa.
Sustituyó a Juan de Araujo como maestro de capilla en la Catedral de Lima y era algo excepcional, a pesar de no ser sacerdote, cuando éste marchó a Cusco. Quedamos en que pasó casado ya al Perú. En conclusión, en Villafranca de los Barros no existen datos documentales del registro de su nacimiento o bautismales, ni otras noticias municipales que confirmen el paso de ninguna autoridad con su comitiva por nuestra localidad en ninguna de las posibles fechas. Me he ido a las actas municipales, por si acaso tenía suerte y aparecía alguna noticia de, hombre, porque un virrey del Perú o futuro virrey del Perú debería tener su qué, ¿no?, como para que si parara en Villafranca el ayuntamiento le prestara cierta atención y consideración. Bien, pero no he encontrado ninguna de estas referencias. Tampoco parece aconsejable un viaje de estas características estando la madre próxima a parir. Además, debieran ser conscientes de que se avecinaba un viaje largo y penoso por mar para madre y recién nacido. No se hace probable creer que la familia fuera proclive a realizar tal aventura en tales tiempos y en tales condiciones. Las fechas definitivamente contradicen los datos e hipótesis expuestos por unos u otros. Entonces, contando con todo lo expuesto, constatando que todo se vuelve más nebuloso cuanto más se indaga, y guiándonos más por los datos históricos y geográficos que hemos podido asentar, mi opinión, yo abogo por la procedencia berciana del músico y no por la extremeña, que parece haber sido forzada tras alguna confusión original que luego se ha reproducido y argumentado por diversos autores, cosa no extraña en absoluto. Gracias. Yeah.